¿Qué tal, xente? Buenos días a todos y a todas. Como podéis ver, tengo a les espaldas les arriondes, lo que quiere decir que estamos en el concello de Parres. Venimos de subir el Pico Moro y ya estamos haciendo el regreso. Y para preparar un poquín de algo que tenía que contar para el vídeo de les fartures, de David, con les farturutes, estuve mirando que hay un par de pueblos en este concello que son Bada y Llau, donde cuando viven a la siega, los paisanos, en el gaxapu, ya sabéis, el lugar donde se llevaba la piedra para afilar la gadaña, llevaban dentro el obleru, el aguillón de una culebra. Claro, y yo siempre, bueno, de un tiempo a esta parte, sabía que como amuleto, como talismán, la cabeza de una culebra valía, pues, o se empleaba muchas veces para espantar el mal de güello, bueno, pues para eso, ¿no?, para contra el mal, la cabeza, y también la muda de la culebra, pues mucha gente la agarraba cuando la veía por ahí en camino o en algún sitio, y la metía también dentro de una bolsa, de una fardela, porque decían que eso que también quedaba buena suerte, ¿no? La culebra también, bueno, hay muchas historias sobre la piedra de la culebra, que hay una baba que soltaba en las culebras y fosilizaba, y eso también valía para el mal de güello, pero yo llamó la atención lo del aguillón metido en el gaxapu de esta gente de Parres, para donde iban a la siega. Y entonces, claro, rascando un poquillín más, atopé que, aparte de como un elemento contra el mal o contra la mala suerte, también valía porque, digamos que había una concepción mágica de cuando podías sufrir un encantamiento, si llevabas veleno escondido, esto quiere decir una parte de la culebra que soltaba el veleno, pues eso valía pues contra todo tipo de embruxamiento o de algún tipo de fechizo que pudierais sufrir cuando ibais a la siega, y llamóme mucho la atención. A ver si hay alguien que esté sintiendo el vídeo y tiene más historias de esto de meter, bueno, en este caso, el oblero de la culebra para espantar los males, y bueno, y también para esto que acabo de deciros, ¿no? Y ya que la culebra, a diferencia del cristianismo, que la convirtió en de algo malo, dañino, pues para la cultura asturiana tiene muchas propiedades, como en otras partes de Europa, como se le atribuye fuente de conocimiento y de sabiduría. La culebra tiene muchas propiedades buenas y no malas. Muy bueno. Y está ahí la historia de los que viven a segar en estos pueblos de Parres, en Bada y en Llau.